Senador, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto estar acá. A las órdenes, un gusto también para nosotros. Acá estuve a esto de decirle general. Si le digo general, ¿se molesta? No. Al contrario, general es seguro que voy a ser hasta el último día de mi vida. Claro, está bien. Senador no se sabe. Está bien. Guido, su apellido tiene una larga tradición militar a propósito y política también en el país. Diría tradición colorada y riverista en particular. Todos de religión católica, orígenes italianos. Hábleme de su abuelo Pedro, de su tío Carlos, de su padre Alberto Manini Ríos. Tradición militar tal vez no sea lo más apropiado. He tenido militares en la familia, pero militares de las revoluciones, digamos, ¿no? Abelardo Márquez fue un coronel de Aparicio Saravia, pero que era un jefe político, un caudillo riverense. Saravia lo hizo jefe político de Rivera en el periodo en el apogeo de Aparicio Saravia entre 1897 y 1903. Él era el abuelo de mi madre. Pedro Manini Ríos fue capitán en la Guerra del 4, pero como secretario de Pablo Galarza, del general Pablo Galarza. Es decir, que esos son los antecedentes militares en la familia que tengo. Después tuve un hermano posterior a mí que hizo la carrera militar, se retiró tempranamente. Así que no podríamos decir que hay una larga tradición militar. Sí, una tradición política. Mi abuelo Pedro Manini Ríos era hombre de la total confianza de José Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez inicia su vida política, digamos, empieza a ser actor en la política desde el diario El Día que él había fundado en 1886. Cuando Valle de Ordóñez asume la presidencia el 1 de marzo del 3, lo deja a Pedro Manini Ríos, un joven abogado de menos de 30 años, lo deja como director del diario El Día para mostrar la confianza que le tenía. Después, cuando Valle no está en el país entre el año 7 y el 11, o sea, en el interregnio entre las dos presidencias de Valle de Ordóñez. Creo que ahí gobierna Lindolfo Cuestas, ¿no? No, gobierna José Claudio Williman. Claudio Williman, perdón. Sí. ¿No? Es el que es el presidente de la República y o sea, Cuestas, perdón, había sido el presidente anterior a Valle, el primero. Entre las dos presidencias de Valle es Williman. El hombre de confianza, Valle tenía dos personas de confianza que eran Domingo Arena y Pedro Manini Ríos, que lo van a ver a Europa, le mantienen al tanto de lo que estaba pasando acá, le promueven su candidatura a la reelección, o sea, a la nueva presidencia. Sí. Y cuando Valle asume en 1911 su segunda presidencia, nos lo nombra Pedro Manini Ríos como ministro del Interior. Ya es la primera vez que está con esa designación en el ministerio. Hasta ese momento era Ministerio de Gobierno. Y bueno, y Pedro Manini Ríos va a seguir siendo importante espada de Valle de Ordóñez, va a ser protagonista en muchas de las leyes sociales que se dictan en la época del vallismo. Pero en el año 13, a partir de una idea de Valle de instalar el colegiado en el Uruguay, sí, recuerdo. A partir de ahí se produce una fractura, mi abuelo no está de acuerdo y él, en total son 11 senadores del Partido Colorado. Ahí forman el riverismo. Ahí está, poco tiempo después fundan el Partido Colorado General Frutuoso Rivera, que pasa a llamarse Riverismo popularmente. Exacto. Y a usted en particular, ¿qué le despierta la vocación militar? Me dijo que fue a los 13 años, 1972, un año antes del golpe de Estado, ¿es así? Sí, en ese fue un año muy especial para el Uruguay, un año que había todos los días noticias bastante escandalosas o impactantes, digamos, sobre lo que pasaba, asesinatos. Me acuerdo yo a los 13 años aquella imagen de 4 soldados asesinados adentro de un jeep, o distintas imágenes que se pasaban a diario. Estábamos hablando en plena democracia, es decir, todavía funcionaba el Parlamento, que había sido elegido en noviembre del 71, no era dictadura. Era una democracia imperfecta, ¿no? Bueno, se puede hacer mil críticas a cómo funcionaba, pero se ajustaba a la Constitución de la República y funcionaba un Parlamento, y había en ese momento digamos, una situación muy conflictiva, que a tal punto que el Parlamento Nacional, ese Parlamento donde estaba Wilson, donde estaba, bueno, tanto... Sí, Vasconcellos. Vasconcellos, la Calle Padre era diputado. Bueno, cuando
en ese Parlamento se declara que el país estaba en estado de guerra interno, en abril de ese año. Bueno, en ese marco, yo con 13 años, había fallecido mi padre hacía un año, pensé, bueno, mi lugar está tal vez en defender lo que yo entendía que era la democracia, y justo estaba en la edad en la cual se podía entrar al liceo militar, y le dije a mi familia, quiero entrar al liceo militar. Fue un poco sorpresivo todo, y bueno, y a partir de ahí me preparé, y a principios del 73 entré al liceo militar. ¿Qué se decía en su casa cuando miraban el noticiero del MLN, del accionar Tupamaro? ¿Cómo se lo veía? Bueno, no se conversaba mucho del MLN, pero claramente había una mala opinión, ¿no? Que yo creo que era la opinión generalizada de la población. O sea, y la inmensa mayoría de los uruguayos estaba totalmente en contra, los consideraba, digamos, criminales que estaban atacando a las instituciones democráticas. Era época en que había secuestros incluso de personalidades de embajadores extranjeros, el embajador británico, por ejemplo, época en que había asesinatos, época en que había robos todos los días, que había una conflictividad bastante marcada, y la gente en general opinaba totalmente en contra, era muy impopular, y creo que ahí estuvo la clave de su derrota. Fue la impopularidad que tenía en el marco de los uruguayos, ¿no? Bien. Usted se define artiguista, y de hecho Cabildo Abierto originalmente se iba a llamar Movimiento Social Artiguista. Alguna vez le comenté en entrevista para Montevideo Portal que Leonardo Borges y Hernán Rodríguez, autores del libro No ofendo ni temo, dicen que a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de Artigas, ¿no? Está el Artigas de bronce, el Inmaculado, el mejor de nosotros, dicen algunos. Un Artigas rojo, vinculado a lo popular y a la izquierda, lo reivindicaron desde Líber Sereñi hasta Tabaré Vázquez, hasta un Artigas verde en los años de dictadura. Muchos lo ven como el padre de la patria, otros señalan que él nunca pensó en el Uruguay como tal, que tenía una concepción de la patria grande, una concepción más federal. ¿Qué lo seduce a usted del artiguismo? Bueno, sé que le daría para hablar horas, pero resúmamelo. En todo eso que se dijo puede haber algo de real y algo de sesgado para llevar agua para un molino. Yo pienso que Artigas era, por supuesto, un hombre de carne y hueso, con las virtudes y defectos que puede tener cualquier mortal, pero que supo encarnar el sentir del pueblo oriental. El pueblo oriental en esa época no preguntaba por qué vamos a ir vamos a combatir a los españoles que están en Montevideo, no preguntaba por qué vamos a combatir a los porteños o por qué vamos a marchar hacia el norte. Lo único que preguntaban era ¿dónde está Artigas? Y vamos a donde Artigas nos mande. Él era el caudillo, era un líder natural, que en definitiva podía tener muchos defectos, pero era un verdadero caudillo. Es cierto, sí, eso que mencionaste, que no quería un Uruguay independiente, así como finalmente terminó, que no era ese su proyecto. Incluso en un momento le ofrecen a él, los porteños estaban tan preocupados por la influencia que él ejercía del otro lado del Paraná, en Córdoba, principalmente, ¿no? Que ellos Córdoba y Santa Fe, y ellos le ofrecen a Artigas que renunciara a Córdoba y Santa Fe, y le daban a cambio lo que le llamaban el continente del Entre Ríos, es decir, las 3 provincias que están entre el río Paraná y el Uruguay. Hoy son Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Eso se lo dejaban a Artigas para que él las gobernara a cambio de que renunciara al resto. Y Artigas contestó de mala manera a esta misión. Digo, yo realmente, mi patria es todo, no es solamente una parte, y no aceptó una oferta de ese tenor. Es decir, que Artigas era una persona que tenía una visión muy amplia de la zona. Incluso cuando él va al Paraguay, él no va al exilio, él va a una parte de lo que él consideraba su patria. Paraguay para él era parte de su patria. Él era un hombre que nació... cuando él nació todavía no existía el virreinato, pero se cría en el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba incluso lo que hoy es Bolivia también,
Y bueno, y ese era el mundo de él, esa era la patria de él. Entonces, cualquier fragmentación no iba con su idea. El Uruguay que sale independiente, indefectiblemente no era parte de su idea. Bien. Ahora, el artiguismo que nosotros reivindicamos es básicamente el concepto, la idea de Artigas, y nosotros para hacerla entendible a la gente, porque a mucha gente le cuesta entender la esencia del artiguismo. La reducimos a dos grandes pilares. Por un lado, que no nos gobiernen desde afuera. Eso es artiguismo, porque Artigas, toda la lucha de él fue por la pelea por la soberanía particular de los pueblos, para que cada pueblo, cada provincia tuviera su propio gobierno. Esa fue la lucha con Buenos Aires y es lo que en definitiva le va a generar la derrota y su exilio al Paraguay. Que no nos gobiernen desde afuera. Y lo otro, que está en sus documentos, sobre todo en Purificación, la sensibilidad por los más frágiles, aquella frase que sean los infelices los más privilegiados, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos de que esas ideas centrales del artiguismo tienen plena vigencia hoy. Es más, son más vigentes hoy capaz que en la época de Artigas. Está bien, y ya sé por dónde va. Vamos a ir a eso más adelante. Quiero pedirle a la producción que me muestren un video aquí en pantalla, pero sin audio nomás. Porque ahí va a aparecer usted en pantalla ahora, cuando fue cesado por el presidente Vázquez el 13 de marzo de 2019. Ahí lo vemos. Está usted hablando con uniforme militar. Y le quiero preguntar por qué salió a hacer esta declaración suya, por qué hacerlo además vestido de uniforme de batalla, cuando ya no era más comandante en jefe del ejército, recién había sido cesado. Con la madurez que permite el tiempo, el paso del tiempo, ¿qué opinión tiene de ese video? Bueno, uniforme de batalla no es el término, es un uniforme de uso normal. De fajina, diríamos. Es un uniforme de uso normal en las unidades militares. Mire, es una costumbre muy aplicada, muy arraigada, que un comandante en jefe, antes de dejar el cargo, se despida de sus subordinados. Lo normal cuando los relevos son naturales, se va el comandante el 1 de febrero, bueno, en el mes de enero hace una recorrida por el país, visita todas las unidades y se despide personalmente de quienes fueron sus subalternos. A veces, cuando el tiempo no es tanto, se junta en algunos comandos divisionarios y se despide por partes, digamos, pero siempre hay una despedida del comandante de sus subordinados. Yo había sido comandante durante más de 4 años. Es uno de los periodos más largos, digamos, de comandancia, porque por la propia vorágine muchas veces el comandante está solo 2 años o 3. Bueno, yo estuve... También hubo aclaraciones por los tribunales de honor en esta época, ¿no? Todavía en este momento no se hablaba del tema, ¿no? Bueno, el cese del cargo se debió a mi informe acompañando el dictamen de un tribunal de honor donde yo decía que estaba de acuerdo con lo fallado por el Tribunal de Honor y aparte hacía mis apreciaciones de que la justicia no estaba actuando como justicia, sino que estaba actuando como venganza en determinados casos. Bien. Eso me generó el cese. Entonces, vuelvo al porqué de este video. Yo me tenía que despedir del ejército, al cual había comandado durante más de 4 años, pero aparte me tenía que ir de inmediato porque yo había sido cesado, ya no era más el comandante. La única forma era hacer un video y transmitírselo a todos los subordinados. Y en ese video yo me despido de ellos. Las palabras de mi video, me despido de ellos. Hago alguna apreciación de que en el futuro seguiré trabajando con ellos desde otras trincheras, algo así, pero es básicamente la despedida de un comandante que no se quiere ir sin despedirse de sus 15.000 subordinados. Tengo que ir a una tanda, pero le voy a dejar algo picando. En 2018 usted todavía era comandante jefe del ejército. Me cuenta Domenech, Guillermo Domenech para Montevideo Portal, que él ya había coqueteado con usted, que ya había ido a buscarlo, que su hermano Hugo le dice, puede pasar Guido por tu casa, y fueron y se estaba hablando de nutrirlo para que usted lance su candidatura, todavía siendo comandante jefe del ejército. Quiero preguntarle, para que me conteste después, ¿por qué la decisión de meterse en política? ¿Está bien? ¿Cómo no? Vamos a una pausa, ya venimos. Seré curioso con Guido Marini Ríos.